Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Nunca puede ser bello aquello que no es práctico. Otto Wagner. Yo soy Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, ACE, y les doy la más cordial bienvenida a este Café Arquitectura de la FECARM, rumbo a la 110 Asamblea Nacional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, que se llevará a cabo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con el tema Cambio Climático. Celebrando hoy el 8 de noviembre, Día Mundial del Urbanismo y Día del Urbanista Mexicano. Desde la postura de nuestros invitados, nos adentraremos en cómo hacer ciudad, el derecho a la ciudad y el cambio climático. Y para ello, cuento con la presencia de Mariana Flores García, arquitecta por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, maestra en diseño arquitectónico por la Universidad La Salle Bajío, máster en rehabilitación ecoeficiente de edificios y barrios por la Universidad de Sevilla y doctora en arquitectura por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y doctora en arquitectura, vivienda y hábitat contemporáneo por la Universidad de Sevilla. Primera mención de doctorado industrial en arquitectura por la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla y miembro del Colegio de Arquitectos de Zacatecas. Consultor, investigador invitado en Buró DAP, Oficina de Desarrollo, Arquitectura, Planeamiento y Organización Internacional de Cooperación y Consultoría para el Desarrollo Urbano Sostenible en ciudades del Globo Sur, con presencia en Asia, América Latina, Estados Unidos y México. Delegada del Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores, CIDI Zacatecas, México, grupo de profesionales del diseño y la arquitectura representando a las 100 ciudades más importantes de Iberoamérica, habla hispana y portuguesa, fuera del territorio iberoamericano. Asesor honorario experto temático en objetivos de desarrollo sostenible enfocados a la Agenda Urbana 2030 para promover el desarrollo sostenible, la innovación legal y el empoderamiento de las personas en Grupo Asesor LEDNet. Certificado internacional IDA experto en accesibilidad México-Latinoamérica y profesor investigador en la Universidad América de Europa en el doctorado en proyectos, educación, psicología empresarial, coordinador de diseño y análisis de proyectos de infraestructura y obra pública de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Zacatecas, México. Y es la directora del Instituto Nacional de Arquitectura y Urbanismo, la INAU, de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida, Mariana. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues un gusto estar por aquí, compartir el espacio de Café Arquitectura y bueno, pues encantadísima, sobre todo por el tema que tenemos el día de hoy. Y aparte ya tocaba compartir, ya nos toca. Totalmente, totalmente. Bueno, también me encuentro aquí acompañada por nuestro galán de hoy, que es el arquitecto Fernando García Vega, arquitecto por la Facultad de Arquitectura Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestría en domótica y hogar digital por la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad en planeación estratégica urbana por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Urbano de Barcelona. Dedicado al proyecto arquitectónico, supervisión y construcción, participó como subdirector de planeación de la Universidad de Descentralización de la Secretaría de Desarrollo Social Federal y fue jefe de área de proyectos y construcción de la Delegación Querétaro del Infonavit. Ha sido catedrático en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en la Escuela de Arquitectura del Instituto de Estudios Superiores Tamaulipas. Expresidente del Colegio de Arquitectos del Sur de Tamaulipas, exsecretario de Finanzas de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC,
actualmente presidente de Grupo Urbano Medellín, asociación dedicada al desarrollo de programas de planeación estratégica urbana, pero también es nuestro coordinador ejecutivo del Consejo Nacional de Registro y Certificación, conocida como CONARC, en la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Bienvenido, Fernando. Ya nos tocaba compartir. Muchas gracias, Vero. Un honor, Mariana. Gracias a la Federación por estar compartiendo este sitio tan agradable y tan necesario para promover todas las actividades que como arquitectos tenemos y los derechos que nos dan a vivir la ciudad como ciudadanos y ser parte de ella, ¿no? Apropiarnos y sentirnos dueños. Todo un honor. Gracias por lo de ser el galán con todo gusto. El afortunado soy yo, con dos bellezas y aparte inteligentes. Es un honor y un gran reto estar aquí con ustedes. Pero bueno, un placer. Muchas gracias. Gracias, Fer. Bueno, pues con 72 años de existencia, hoy se conmemora el Día Mundial del Urbanismo, fecha que busca concientizar sobre la importancia de la planificación urbana, así como de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos y autoridades para construir ciudades amigables con el medio ambiente. Ideada en 1934 por el urbanista argentino Carlos María de la Paulera y oficialmente adoptada por varios países del orbe en 1949, hoy en el Día Mundial del Urbanismo se conmemora en 30 países de 4 continentes. También cabe mencionar que en el 2016 el Senado de la República aprobó declarar el 8 de noviembre como Día del Urbanista Mexicano para celebrar al gremio que forja un hábitat más agradable y funcional. Se trata de una fecha que busca la reflexión en pro de acciones que impulsen la planificación de las ciudades desde la perspectiva que permita a sus habitantes vivir con calidad al tiempo que busca equilibrar la relación campo-ciudad. Y es que el ritmo tan acelerado que la urbanización alcanzó en el siglo XX ha hecho imperativo que los ciudadanos y las autoridades del siglo XXI empujemos una nueva forma de desarrollar las ciudades en que vivimos, pues son ellas el hábitat principal de los habitantes del tercer planeta del sistema solar. La realidad del siglo XXI es la realidad del cambio climático. No hay más. Así es. En nuestra nueva forma en que los seres humanos desarrollen sus habilidades, debe de tomar en cuenta el medio ambiente. El urbanismo debe hacerse buscando no violentar al planeta. Todo lo contrario, debe procurar que cada acción cuide y preserve la naturaleza. Catástrofes naturales, aire contaminado, aumento de las alergias, restricciones en la circulación, escasez de agua y alimentos, movimientos migratorios masivos, vertidos que dejan mares y ríos sin vida. Estos y muchos más casos son cotidianos en las noticias que cada día recibimos. Algunas resultan lejanas, otras las vivimos en primera persona, pero todas pertenecen al mismo mundo en el que vivimos. Y podríamos decir que nos hemos acostumbrado a ellas, como otra moda que pasará y será olvidada, sin consecuencias. We're at a critical point in history at the moment because the current economic system has pushed us to the limit of the Earth's resources. We can no longer keep extracting energy. We cannot keep extracting resources from the Earth and expect it to continue to provide life for us and for all other living beings. So why is it important to change the economic system to combat climate, the whole climate that we're witnessing? One is a sense of urgency. We've seen in cities like Cape Town that run out of water. We've seen in bigger cities the issue that people are facing. Now the urgency is becoming
like today, tomorrow, next year. So there's this heightened sense of urgency that pushes us towards a new economic system or thinking about this does not work. What is the alternative that can work? Si queremos combatir el cambio climático cambiando el modelo económico, básicamente es porque el modelo actual en el que vivimos lo que hace es destruir el planeta, ¿no? Este modelo es muy extractivista y no considera los límites ecológicos del sistema en el que vivimos, que es un planeta Tierra en el que todos compartimos, y realmente el modelo económico que no ponga en valor todas las externalidades negativas que genera el consumo, la producción, la movilidad, pues estamos realmente, básicamente, matándonos a nosotros mismos. Necesitamos un modelo económico que no piense exclusivamente en el dinero, sino que piense en las personas y en el planeta. Y de ahí viene la más importante del cambio. And what I think is interesting is not so much pointing fingers at saying this is not right, you're not doing things right, but rather giving the alternative to people. There's a better way, there's a more exciting way, there's a great way. You can become heroes of change, you can be part of a majority of people that slowly move in a different direction. So why don't you follow? And you're missing out on an opportunity to lead the kind of change that we actually need. So it's not something of an option or a maybe, it's just really the approach that we decide to make sure that we go in this new direction. Tenemos clarísimo que solo transformando la economía podremos transformar las ciudades. Si queremos vivir en ciudades más saludables, más amigables, mejor conectadas, en las que podamos vivir nuestras vidas de forma plena y también las futuras generaciones, tenemos que cambiar la economía. ¿Cómo podemos cambiar esa economía? De una forma muy clara, invitando a que todas las personas y organizaciones que trabajan en los nuevos modelos económicos, la economía circular, la colaborativa, la verde, la del bien común, las finanzas éticas, colaboren para en el nivel local transformar la economía y afrontar retos como el cambio climático. El estudio se enfoca en 8 sectores, los cuales han sido elegidos bien por su importancia en la economía o bien por su importancia en las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos sectores son la energía, la industria, la movilidad, el urbanismo, la construcción, las finanzas, el turismo y el consumo. Nosotros nos hemos hecho una pregunta. ¿Están las ciudades desarrollando modelos respetuosos con las personas y con el planeta? Y comencemos con ¿qué es urbanismo? Mariana. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos diste una súper introducción, sobre todo porque tocamos aspectos súper importantes, ¿no? Sobre todo en el escenario actual de transformación, de reconfiguración, de reflexión y de sensibilidad. Cuando hablamos del urbano, de lo que es el urbanismo, pues justamente hablamos de la urbe, de la ciudad, ¿no? Y ahí también encontramos incluso ya conceptos como ciudad y territorio, o no solo una acotación física, geográfica, que bueno, es la figura que reconocemos incluso en el aspecto normativo, en la configuración de los países, ¿no? O sea, el hablar de ciudad tiene que ver, insisto, dentro de este escenario de nuevas perspectivas, tiene que hablar no solo del espacio físico, sino también de todo lo que sucede en él. Y yo creo que han sido de las transformaciones más importantes y de las que actualmente estamos siendo objeto, y poner en contexto, ¿no? Habitualmente, si lo hablamos desde la perspectiva de la arquitectura, hablamos de espacialidad, hablamos de edificios, pero todo esto conforma a la ciudad misma. Y nuevamente tocamos el tema del urbanismo, ¿no? Desde la parte de arquitectura, diseño, la parte ambiental, que es súper importante, y sobre todo en este también marco que mencionas al inicio del cambio climático. O sea, nosotros no podemos dejar de hablar de ciudad sin hacer referencia a la incidencia en el cambio climático, en el comportamiento de los ecosistemas, en la integración de los entornos naturales al patrimonio construido. Y esto habla nuevamente de los alcances que tiene el urbanismo, ¿no? Desde la planificación, desde el ordenamiento territorial, desde el reconocer las dinámicas que conforman parte de la ciudad en conjunto con
con sus construcciones. Así es. Fer. Yo complementaría las definiciones de Mariana diciendo que el urbanismo es el estudio de todo el desarrollo de la ciudad. Interviene desde la conducta entre las personas, que es lo básico, y cómo se va proporcionando el espacio para que estas actividades y el desarrollo pleno de las personas se vaya dando con eficacia, con eficiencia y en armonía. Muy concretamente es el estudio de las personas en la ciudad. Sí, así es, ¿no? Pero bueno, ¿de qué se encarga este urbanismo al final de cuentas? ¿No? Se encarga de estar haciendo este estudio con las personas dentro de una ciudad. ¿Cuáles son los retos que se presentan ahora con el urbanismo en este pleno siglo XXI? Porque aunque hablamos ahorita de cambio climático, del medio ambiente, yo creo que también nos estamos encontrando con el reto de estas nuevas políticas públicas, ¿no, Mariana? Sí, totalmente, pero yo creo que para llegar a ello, primero tiene que ver con esta nueva visión de reconocer a la ciudad desde una perspectiva más humana. Habitualmente la forma de hacer urbanismo, incluso en la cuestión formativa o en ciertos modelos de ciudad, atendía a una perspectiva no necesariamente a escala humana. Y bueno, creo que dentro de las últimas posturas que han surgido, pues tiene que ver justo con el reconocimiento de esta escala en el contexto de ciudad, en el contexto territorial, y que hacia allá nos ha llevado pues justamente el reconocer que los modelos deben cambiar, los modelos de ciudad. Cuando hablábamos, por ejemplo, de políticas públicas, vemos una serie de instrumentos que están enfocados justo a la planeación de las ciudades y no necesariamente integran este aspecto humano. Entonces, estos nuevos modelos, y no se diga sobre todo después de este impacto pandemia, bueno, reconocen que es realmente importante visualizar a la escala de ciudad, por supuesto, pero todo lo que incide dentro de ella, cuando hablamos de barrios, cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de vivienda, de movilidad, de transporte, espacios verdes, o sea, todas estas dimensiones, todos estos componentes tienen que irse integrando pues justamente a lo que comentaba Fernando, el estudio mismo de la ciudad, y anteriormente no se hacía. Sí. Fer. Desde mi punto muy personal de vista, yo creo que uno de los mayores retos que tiene ahorita el urbanismo es el concepto dinamismo. Originalmente se planeaban las ciudades para actividades muy definidas, eran propuestas muy estáticas. Yo creo que el mayor reto que tenemos ahorita es el dinamismo. La sociedad está cambiando constantemente y ya no puedes hacer planes a largo plazo. Una de las grandes herramientas que tenía la planeación urbana era hacer proyectos a largo plazo con controles de natalidad, con controles de desarrollo, con controles de crecimiento. Pero ahorita ya es más difícil. Desde el núcleo que viene siendo la familia, desde los proyectos arquitectónicos, individuales por familia, ya no pueden ser estáticos, ya no puedes pensar en una vivienda tipo de 2 o 3 recámaras con sala, comedor, cocina. Ya las cosas han cambiado. Ahorita, como lo mencionaba Mariana, esta pandemia nos está incluyendo en nuestro concepto de hogar el trabajo en oficina, el trabajo en casa. Sí. No le quiero llamar home office porque se me hace muy anglicano, pero bueno, es el trabajo en casa. Entonces, imagínate el caos que se generó durante este año y medio que llevamos de pandemia, cuando la gente tuvo que trabajar en su casa. Y lo vimos. ¿Cuántos videos chuscos hay de gente trabajando en conferencias muy en forma y atrás pasando el niño
en paños menores, cosas por el estilo. Entonces, a esa escala y a escala macro, nuestro gran problema es el dinamismo con el que se está moviendo la sociedad. Yo creo que es uno de los grandes retos del urbanismo, porque hacer eso y hacerlo de manera sustentable, creo que es algo que todavía estamos empezando a estudiar y no hay una propuesta concreta para hacer algo tan movible y tan sustentable sin tener que estar consumiendo más energía, ampliando más vías de comunicación, aspectos como movilidad, aspectos como recreación, como espacios públicos, tienen que ser más dinámicos. Yo creo que ese es el gran reto del urbanismo en la actualidad. Y lo vimos precisamente con este desarrollo de la Agenda 2030 porque se había planificado para el 30, ¿no? Y luego llega la pandemia y hace un retroceso porque dices, tenemos que volver a reevaluar lo que está pasando. Hay muchas personas que no quieren decir pandemia, pero desafortunadamente sucedió. Tenemos que reconocerlo, ¿no? Eso es como una enfermedad, ¿no? Cuando está enfermo una persona, dicen que es más rápido que te recuperes cuando has reconocido que estás enfermo. Entonces yo creo que una sociedad tiene que reconocer que estuvo enferma para poder salir adelante. Mariana. Sí, yo creo que es muy importante lo que mencionas y incluso con lo que menciona Fernando, yo más allá del dinamismo que es súper importante y entendemos que la ciudad se mueve, o sea, que cambia y que evoluciona, yo plantearía pues justo el concepto de la adaptabilidad, ¿no? Sobre todo porque bien, o sea, ya reconocemos que cambia, pero, o sea, lo que existe, o sea, qué procesos inciden para estas posibilidades de adaptación, ¿no? Sobre todo a las personas o al medio ambiente. Y creo que la prueba más tangible que tenemos de manera inmediata, pues es justo el aspecto pandemia, que hemos visto que más allá de reconfigurar los objetivos del desarrollo sostenible, pues nos ha reconfigurado el mundo, ¿no? Desde cómo lo percibimos, de las acciones que se han desarrollado a manera de emergencia, y luego también ponemos en contraste aquello que ya existía pero se hizo más evidente y que a lo mejor no habíamos atendido. Entonces, bueno, creo que parece ser que algunas cosas cobran sentido y no se diga con los ODS. Con los ODS, pues realmente vamos muy tarde, o sea, muy tarde. Y justo en esta como replanteo, reconfiguración, pues básicamente las acciones han sido enfocadas sobre todo a entender que todos estamos sujetos a posibilidades de riesgo, todos hemos sido vulnerables y no necesariamente todos los mecanismos para mitigar estos impactos son eficientes. Entonces eso nos lleva pues justamente a ir atendiendo algunos problemas de fondo, ¿no? Más allá que estas acciones de emergencia. Sí, así es. Fíjate, una de las cosas también que estábamos viendo ahorita, que me estaba recordando yo cuando estaba comentando Fernando, la vivienda de por sí ya traía un problema, ya venía arrastrando un problema y luego con la pandemia se acentúa más. Y luego también esta forma de hacer negocio, ¿no? Porque la ciudad no nada más es vivienda, sino también es industria, es esta economía que nace, que da este motor a la cuestión socioeconómica que se genera, porque el urbanismo no nada más estamos hablando de una planificación de ciudad, sino también tendremos que estar viendo la cuestión sociocultural, socioeconómica, la antropológica, o sea, son muchos puntos que el urbanismo toma y para poder consolidar una ciudad. Las personas piensan que una ciudad se va planificando por el urbanista, pero que el urbanista es así como que súper urbanista. No, o sea, nosotros nos estamos ayudando de muchas personas y yo siempre he dicho que el urbanismo es una serie de capas para consolidar una ciudad. Y donde una capa no esté bien consolidada con la que sigue, es donde vienen las fragmentaciones dentro de una ciudad. Las ciudades orgánicas las van generando la propia ciudadanía. La propia ciudadanía les va dando la propia identidad a la ciudad. No sé al respecto qué quieran comentar ustedes. Sí, bueno, perdón que tomo la palabra, luego se me va la idea.
Ajá. Justo hace unos días veía un estudio muy interesante que hacía como una reflexión sobre estos nuevos modelos urbanos del siglo XXI. Y tiene mucho que ver con estas reflexiones que planteabas, ¿no, Vero? Sobre todo porque, bueno, vemos este boom de las ciudades de los 15 minutos, bueno, son modelos muy interesantes, pero no son de momento adaptables a todas las ciudades. Entonces, nuevamente vemos esta como reconfiguración de la ciudad, no tanto en su infraestructura física, que eso es como todo un reto para atender estas necesidades de proximidad, de movilidad, de acceso a servicios, de acceso al trabajo y que, bueno, tiene que ver, por supuesto, con usos habitacionales. Y luego viene también otro modelo como es de la ciudad compacta, ¿no? Sobre todo porque también nos permite optimizar estas condiciones de movilidad más allá de una ciudad demasiado dispersa y que también es un discurso que realmente no es nuevo. Ya tiene varios años que se ha ido planteando, pero sí, nos vemos en un escenario crítico, casi, y de hecho muy dramático. Dices, a ver, es que sí es cierto, o sea, las ciudades sí tenían que ser más compactas, ¿no? O nos vemos, por ejemplo, este otro modelo que tiene que ver con la ciudad funcional, ¿no? O sea, hablamos mucho de tecnología, hablamos mucho de datos, hablamos mucho de GPS, pero ¿hasta qué punto tenemos esa congruencia con la infraestructura física de la ciudad misma? Entonces, creo que también es uno de los retos muy, muy importantes y nuevamente a partir de pandemia hemos visto como esta necesidad nuevamente de establecer perspectivas no solo en el momento actual, sino al futuro de las ciudades y que es a donde se han enfocado muchos de los foros nacionales e internacionales, sobre todo poniendo en contraste no solo la parte tecnológica, sino también la participación de la ciudadanía. Es cuando también tenemos estos otros modelos como el urbanismo táctico, donde son acciones relativamente sencillas, pero con un alto impacto. Así es. Per. Existen muchos modelos que han probado eficacia, pero yo creo que el único modelo único es el ser humano. Y ni este es tan único, es tan variable. Yo creo que las ciudades son un laboratorio enorme donde tienes que ir planteando un poquito prueba y error. Mariana hablaba del urbanismo táctico, es donde empiezas a probar soluciones o innovaciones. Pero al final de cuentas, el modelo y el objetivo es el ser humano. Por eso nosotros en Urbano Medellín tenemos como eslogan el ciudadanía antes que ciudad. No puedes pensar en hacer una ciudad si no tienes ciudadanos. Nosotros basamos toda la planeación en la educación y en la apropiación de los ciudadanos con respecto a la ciudad. Entonces, por ahí es donde los modelos muchas veces tienen que empezar por ver la idiosincrasia. Así como un proyecto arquitectónico, estamos entre arquitectos, es único para una familia, para una persona, para un uso específico. Los modelos de ciudad son específicos para cada ciudad y para cada circunstancia. Pero la base siempre va a ser el ser humano. Como arquitectos nosotros sabemos que nuestro objetivo es el ser humano. Trabajamos para el ser humano y para crearle ese entorno y ese ambiente. Pero, como tú lo mencionabas, Vero, hace unos instantes, por más que asistas o que te consulte el mejor médico del mundo, si tú no te quieres curar, no podrás tener solución. Podrás tener el mejor modelo de ciudad, la mejor planeación, a los mejores urbanistas, pero si tú no eres el dueño de tu ciudad, si tú no te sientes parte de tu ciudad, si tú no cuidas a tu ciudad, estamos en un caos tremendo. Desgraciadamente, tenemos arrastrando una cultura de paternalismo gubernamental que nos trunca la participación ciudadana. El asistencialismo ha hecho ciudadanos pasivos
que solo estén esperando recibir, y al son que les toque bailar. El día que tomemos las riendas de nuestro destino y empezamos a tener la participación organizada, bien dirigida, bien consensuada, vamos a empezar a tener realmente el modelo de ciudad que se nos acople para nuestras necesidades. Sí, 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 realmente la apropiación del espacio es la base del éxito para que las ciudades funcionen, porque tú puedes llegar, y bueno, tú y yo lo vivimos allá en Medellín. Después le tocará a Mariana acompañarnos. Ya, urge. Pero lo vivimos, ¿no? Lo vivimos allá en Colombia, precisamente, como los ciudadanos se sentían orgullosos precisamente de todo este cambio que se había hecho, principalmente con esto del transporte, que unió a zonas que estaban súper alejadas, pero que ellos mismos precisamente valoraron esta problemática y ellos mismos le apostaban y lo cuidaban y decían, aquí no lo toquen y no hagan y muchas cosas, ¿no? Hacer esta acupuntura urbana también. Ellos vieron este cambio donde tenían ciertos espacios que no estaban habilitados, los rehabilitaron, hicieron esta acupuntura y luego se sintieron así como que ahora dices, yo vivo en esta comuna, ¿no? O sea, es sentir esa apropiación. Yo siempre lo he dicho, mientras los gobiernos vayan y pinten todas las plazas comerciales, las plazas, ¿no? Las plazas públicas, les pongan las canchas de básquetbol, de fútbol, pero es a veces ilógico porque resulta ser que a donde van a poner la pintan todo eso, ya son colonias geriátricas. ¿Quién las va a usar? O sea, ¿por qué no hacen unas plazas adecuadas para ellos? O resulta ser que tienes muchos niños chiquititos y lo que hay es para gente adolescente. O sea, también eso no hay y no genera esta apropiación por parte del ciudadano, ¿no? Y luego nos vamos a ¿qué es entonces esto que se está gestando, Mariana? Que dice, ¿qué es el derecho a la ciudad? Porque ya ves que comenzó así como que algo lejano, ¿no? Y luego se viene dando más y más y más y más, y bueno, ya ahora todos dicen el derecho a la ciudad. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, antes del derecho a la ciudad y que va junto con el derecho a la ciudad, tocas mis fibras sensibles que me encanta siempre Lo sé. Sobre todo porque, digo, no solo un aspecto sensible desde una perspectiva social, o sea, sino que realmente es un problema entre comillas, que no hemos visibilizado, ¿no? Cuando hablamos de grupos vulnerables y que hablamos de adultos mayores, por ejemplo, que es uno de mis temas. Aquí yo quiero plantear, y nuevamente que va en estos procesos de coparticipación ciudadana, que hemos tenido pues justo estos modelos de ciudades amigables con la edad, donde el éxito de los modelos en sí pues justo es el empoderamiento de los adultos mayores, no solo en la apropiación de los proyectos, sino en el desarrollo y el diseño de los proyectos. Entonces tiene un sistema, un mecanismo bien interesante en términos de planeación, o sea, que tienes éxito sí o sí, ¿no? O sea, sobre todo porque está alineado a las administraciones, hay comités de evaluación, de monitoreo para que en un determinado tiempo puedan ejercerse algunas acciones paralelas y que garanticen que estos modelos permanezcan y que, bueno, en ese sentido, no solo es una cuestión de infraestructura física al tener una lectura más clara de las demandas de la ciudad, de la población, perdón, sino que también son parte de la solución. Y ahí se va detonando incluso un tema de conciencia y de responsabilidad ciudadana que hace un momento comentaba Fer, ¿no? Necesitamos educarnos. O sea, primero, o sea, hasta dónde tengo derechos, pero también tengo responsabilidades. O sea, no todo es de las instituciones, aunque sí, culturalmente hemos cargado con ese modelo, o sea, tenemos también que replantearnos la forma de ver la ciudad. Entonces aquí lo alineamos justo en el derecho a la ciudad, ¿no? O
sea, insisto, no es solo el tema de que tengamos espacios inclusivos, espacios seguros, cuando hablamos un tema de género, cuando hablamos un tema de vulnerabilidad, o por ejemplo, cuando hablamos de aspectos de discriminación, o también esta articulación incluso de escenarios, ¿no? Cuando tenemos la ciudad, zonas de transición o a lo mejor zonas rurales, pero al final forma parte de todo un territorio. Pues hablar de derecho a la ciudad también tiene que ver con estas posibilidades o estas oportunidades, ¿no? O sea, de cómo tengo o qué posibilidades tengo de moverme de un punto a otro, o sea, qué me implica dentro de mis posibilidades de desarrollo personal, laboral, educativo, y tiene que ver con la infraestructura física de servicios, de equipamiento urbano, de áreas verdes, o sea, es todo un conjunto, todo un sistema que quizás se han desarrollado acciones, pero de una manera independiente, no como parte del todo. Entonces, el entender también cuáles son las dimensiones del derecho a la ciudad nos permite visibilizar que los ciudadanos, o sea, no son todos iguales. O sea, tenemos personas adultos mayores, tenemos personas con discapacidad, tenemos mujeres, tenemos niños, tenemos hombres, ¿no? O sea, parece ser que no está visibilizado estos requerimientos particulares, pero siempre hablamos de una ciudad para todos. No, y aparte ahora, fíjate, me acabo de, bueno, nuestro secretario de ordenamiento territorial, ¿no? No, de la vivienda. Estaba comentando que es más fácil diseñar ciudades para mujeres y lo acabo de ver en Viena, acaban de realizar un desarrollo precisamente dirigido, más bien pensando en la mujer. Y se da esto de que cómo es que llegas y cargas la bolsa y cómo te desarrollas, ¿no? Dentro de esta ciudad, porque como que somos más complicadas. Ay, Dios mío, ¿no? Así como que decía mi maestro, un arquitecto, decía, no, a ver, señorita, tiene que estar diseñando para la señora gorda que usa la bolsa del mandado y el perico que viene acá, ¿no? Entonces, ¿cómo también estas ciudades? Porque fíjate que una de las cosas que yo siempre he estado peleando, y peleando en el buen sentido de la palabra, es que en los planes directores de desarrollo urbano no nada más se marque el ancho de la calle, sino que también se marque el ancho de la banqueta. Porque dices, a ver, espérame tantito, o sea, ¿por qué le estás marcando si que cumpla, ¿no? Cuando vas con el alineamiento te marca, ay, sí, claro, que tenga tanto alineamiento. A ver, espérame, ¿y por qué no me marcas ahí en el plan director cómo va a estar estructurada este espacio de banqueta, ¿no? Este espacio, claro, que si es de ciclovía, que si es de caminar, que si le vas a poner tartán o no, o sea, que si le vas a poner el arriate o no, el árbol, o sea, todo eso. Digo, ¿por qué no? Debería de estar en los planes de desarrollo urbano esa planificación también. Porque si no, pues no, nada más estás dándole el paso al vehículo y ya no puede ser. Y entonces vamos a volvernos como Gaudí, ¿no? Que él decía, no, a ver, espérate. El tranvía se tiene que parar porque yo me tengo que parar. Pues si yo existí primero que el carro. Claro. Que se paren ellos, yo no. Sí, es súper importante. Digo, aquí quiero dejar una nota antes de pasarle la palabra a Fernando. Es que justo tiene que ver cómo conceptualizamos la ciudad. Habitualmente hacemos proyectos viales, proyectos de imagen urbana, proyectos, pero nunca los articulamos. O sea, necesitamos empezar a trabajar proyectos integrales que por un lado te atiendan el aspecto vial, que no podemos guardar, el tema de movilidad motorizada, pero sí priorizando todo lo que sucede a nivel de peatón. O sea, cómo se mueve, cómo se articula con otros medios de transporte, cómo convive. Y eso no podemos visibilizarlo desde una sola perspectiva. Y a la par de ello, pues viene justamente la parte urbano-arquitectónica, la parte de paisaje, la parte de accesibilidad, de equipamiento. O sea, debemos hacer proyectos integrales y no los hacemos habitualmente. Sí, así es. Fer. Sí, no, es difícil estar con dos mujeres, ¿eh? Pide la palabra. Sobre todo que conocen el tema. Bueno, hay muchas ideas con respecto a lo que han comentado.
Lo que habla Mariana del derecho a la ciudad, hay estrategias que las definen como urbanismo de género. Y aquí el derecho a la ciudad surge como una corrección a ideas iniciales con las que se planteaba en la ciudad. Se me viene a la mente algunos proyectos que he visto de clientes en los que el arquitecto les impuso la solución arquitectónica de la vivienda. Y esas eran costumbres antiguas de nuestros colegas, en las que ellos conocían o sabían cuál era una, en teoría, óptima distribución arquitectónica y la imponían muy a pesar de los gustos y necesidades de los usuarios, de los miembros de la familia. En la ciudad pasaba lo mismo. La ciudad fue concebida en base al desarrollo económico, que es lo que movía las ciudades. Y entonces estaba pensada en solucionar los aspectos de trabajo, los aspectos de movilidad, que todo era enfocado en el aspecto económico. De repente nos empezamos a dar cuenta del caos que estamos viviendo y empezamos a decir, a ver, espérame, como lo dijo Mariana, en la ciudad hay mujeres, hay niños, hay personas discapacitadas, hay personas de tercera edad, y sí, hay trabajadores y hay hombres que también van a divertirse y mujeres que también trabajan y mujeres que también van al supermercado. Entonces, hay que pensar a la ciudad en base a esas actividades, no nada más en el camión que tiene que mover de mercancía o en el auto que tiene que llevar a las personas a que compren. Ese es el resultado y ese es el origen del concepto del derecho a la ciudad. O sea, la ciudad la tenemos que vivir los seres humanos. No la tienen que vivir los camiones, no la tienen que vivir. Sí, son necesarios, ok, tenemos que convivir con eso, pero el derecho a la ciudad es poner al ser humano como la base de toda la planeación, ¿sí? Y olvidarnos del automóvil. Económicamente nos hemos desarrollado porque el auto es un motor de desarrollo económico tremendo. O sea, el auto te genera venta del auto, mantenimiento del auto, circulación del auto, etcétera, etcétera. Entonces, es un desarrollo económico tremendo. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar la especialidad de planeación estratégica urbana, nos tocó el seminario de inicio en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Y es una ciudad en la que, con pena, te puedo decir que se parece a Monterrey. Ay, no. Sí. No hay circulación peatonal. Sí. No hay transporte público. O sea, bueno, Caguas estaba en un caos. Ellos querían desarrollarse, por eso se inscribieron a estos programas. Y nosotros estábamos como estudiantes y queríamos caminar la ciudad y no había manera. O sea, y tampoco había transporte público. O sea, era una ciudad típica influencia americana en la que tienes que tener tu auto propio para moverte. En Monterrey a mí me tocó una vez, estando ahí en un hotel ahí en la del Valle, querer caminar a un restaurante y no pude. Tuve que agarrar un taxi para que me llevara a un lugar a 500 metros. O sea, algo que yo pude haber caminado, pero no tenía cómo cruzar una vialidad. O a lo mejor sí tenía, pero eran 3 kilómetros. ¿Sí me explico? Entonces, el derecho a la ciudad es poner al ser humano como la base. La base de atención de la ciudad. Es el ser humano que camina, que anda en bicicleta y que luego se mueve en transporte público y que al final se compra su carro propio. Y vamos a hacer una memoria de nosotros, vamos a ser sinceros, desde que somos niños. Primero gateamos, caminamos, y luego anduvimos en bicicleta, y luego anduvimos en transporte público, y hasta el final, ya cuando pudimos trabajar, nos compramos el auto, ¿sí? Entonces, esa es la base. Al final,
siempre el ser humano y siempre la ciudadanía antes que la ciudad. Así es, así. Fíjate que ahorita que estabas comentando eso, me acuerdo que en preparatoria, en una materia, decían, había una narración de un marciano que venía a México, que venía a la Tierra, ¿no? Y luego se regresó y dijo, bueno, ¿a dónde fuiste? Pues fui a uno que se llama Tierra. Y bueno, ¿y quién los habitan? Pues los habitan unos motores con llantita, así con unos circulitos. Dice, y que come gente, pero luego la escupe. Come unas cosas que se mueven y luego las escupe. Luego las come, luego las escupe. O sea, eso es lo que había visto el marciano. O sea, eso es lo que está pasando, ¿no? Algo así. Entonces, nosotros nos quedábamos pensando así, y eso fue en prepa, te estoy diciendo ya añitos, pero cuando tú lo estabas platicando, siempre se me viene a la mente ese cuento del marciano que venía y que decía que el lugar que habitaba la Tierra, los seres humanos lo habitaban estos de acero que tenían así como unas rueditas, ajá, pues son los autos, que comía la gente y luego la escupía, la comía, pues es donde se sube al carro y luego la avienta, ¿no? O sea, se baja y todo eso. Y es una de las realidades que tenemos que aceptar y que afrontar. La economía nos mueve, ¿sí? Y yo me acuerdo que uno de los comentarios que yo hacía cuando estábamos ahí en Puerto Rico era eso, o sea, la industria, la Unión Americana le debe no sé qué alto porcentaje de su sobrevivencia y de la superación de sus crisis a la industria automotriz. Sí. ¿Sí? Y entonces, pues tenemos que enfrentar eso. Pero otra realidad es que solo el 30% en promedio de la población tiene auto particular. Entonces, tenemos que darle el espacio al peatón. Tú hablabas de las banquetas. Yo aquí veo las banquetas de mi ciudad y no son caminables. Olvídate de la dimensión. Están hechas para que el carro pueda entrar tranquilamente a los estacionamientos, no para que una persona en silla de ruedas pueda caminar. Entonces, estamos, habíamos estado haciendo ciudades para los autos, pero ya nos dimos cuenta que son insostenibles. Insostenibles. Entre más realidades hagas, más caos vial generas y más problemas de salud generas. Sí, y luego nos enfrentamos con esta Agenda 2030 de la ONU, con esto del cambio climático y todas estas problemáticas que tenemos, y en este momento se está llevando la COP26 en Glasgow. Y qué compromiso, porque por ejemplo, estaba comentando el Banco Interamericano precisamente hace 15 días que uno de los retos más importantes que tiene es trabajar sobre las estrategias verdes. Precisamente en el Best Invest, en ese rubro es en el que va a poner, y dice, bueno, puede ser que el 40% en disminución de emisiones de carbono, eso es lo que vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque América Latina y el Caribe tiene el 40% de biodiversidad mundial, más el 30% de reservas de agua dulce y la mitad de selvas tropicales. La bioeconomía es lo que ellos le apuestan con las soluciones basadas en la naturaleza. Comentaba también que, bueno, estaba por ahí, si no tengo muy bien el dato, decía que se requieren aproximadamente 300 millones para las estrategias, pero que ellos van a aportar 5 millones de dólares anuales para lo que es el financiamiento en el clima. Y bueno, lo que esperaban ellos era alinear las operaciones con los objetivos de París, hacer evaluaciones de riesgo de desastres climatológicos, pero le iban a apostar más al Fondo Verde y ver
y enseñar cómo es que en base a las soluciones basadas en la naturaleza se puede estar solucionando esta parte en lo que lleva. Mariana, ¿algo que quieras comentar tú al respecto? Sí, totalmente. Al final de esta cumbre mundial de COP26 es un llamado de emergencia, pero realmente de emergencia, ¿no? O sea, porque aquellos objetivos que se plantearon en el Acuerdo de París de mantener o intentar, ¿no?, mitigar los efectos del cambio climático, pues parece ser que no se han cumplido. Entonces, acá lo que se busca, digo, ya estaremos muy a la expectativa de los resultados de este evento, es que pues justamente las acciones sean mucho más contundentes. Hace referencia justo en un primer ítem lo que es acciones sobre el clima y los ODS. Al final los ODS y alineado a los datos que nos das de América Latina, que es súper importante, pues vemos que también gran parte de las emisiones de CO2 pues son por las ciudades, ¿no? No solo por el tema del transporte, sino por las construcciones mismas. Entonces, bueno, ahí también tendremos que replantear los procesos y bueno, sobre todo porque tenemos esta articulación desde lo sostenible, ¿no? Que es toda la parte ambiental, toda la parte económica y toda la parte social. Entonces, bueno, todas estas acciones que tienen que ver con el clima, por supuesto que tocan todos los rubros, desde la industria, desde la vivienda, la educación, las empresas, el objetivo 11, por supuesto, que es el de comunidades y ciudades resilientes y sostenibles, y que bueno, todos de una u otra manera tendremos también posibilidades de incidir, ¿no?, en llegar a estos objetivos nuevamente en función del cambio climático y que ya lo tenemos de frente. Si hacemos referencia, por ejemplo, a la economía circular, nuevamente viene con minimizar o optimizar los procesos para tener menos residuos, menos desechos. Vemos también que la situación de riesgo pues ya no se acota solo a zonas riesgosas por la misma naturaleza o los fenómenos naturales, sino que ya tenemos temperaturas realmente extremas, ¿no?, en ciertas zonas geográficas, o tenemos también como ya el comportamiento estacional ya no corresponde a lo que veíamos hace algunos años, y eso también incide en las formas en cómo nosotros podemos generar habitabilidad, no solo al interior de las construcciones, sino nuevamente si tomamos el tema de ciudad, ¿no? Ahora, otro aspecto que también es muy importante es el monitoreo y la adaptación de estos ODS, obviamente con este llamado de atención, o sea, cómo los estamos adaptando a un nivel no solo regional o local, o sea, que también es un reto súper importante porque no todos los gobiernos lo están asimilando o vamos también como muy lentos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos países en desarrollo. Entonces creo que también hay mucho trabajo que hacer y que por supuesto nos compete a los arquitectos y nuevamente, digo, aunque creo que es importante resaltar el aspecto humano de las ciudades, sí resaltarlo, pero en contexto, ¿no? En convivencia con otras especies y por supuesto como parte de todo un ecosistema. Así es. Fer. Hay una frase que a mí me gusta usar mucho cuando platicamos de las oportunidades de desarrollo y de planeación estratégica urbana. Y es una frase de Groucho Marx, que mi padre me enseñó y que me decía, siempre hay un mundo mejor, pero es más caro. Sí. Y yo cuando uso esta frase en las prácticas de desarrollo estratégico urbano, no hablo de lo caro en cuestión de económica. Hablo en lo caro que es la participación de cada ciudadano, el esfuerzo que nos cuesta. Yo esperaría de esta cumbre de Glasgow que se tomaran acuerdos basados más en las personas y en la capacidad de participación de las personas. No es lo mismo un presidente o un representante que dice
pues yo represento a una industria contaminante, pero que está dispuesta a pagar para seguir contaminando, y otros presidentes van a decir, pues yo tomo esos recursos y los invierto y prometo yo no contaminar a cambio de que él contamine. Yo creo que ojalá podamos, en la medida de las posibilidades de cada quien, realmente invertir en lo que realmente es caro. Que las empresas realmente sacrifiquen sus utilidades a cambio de no contaminar, y que los habitantes, los seres humanos, digamos, yo también voy a poner mi granito de arena. Mariana comentó, no toda la contaminación es industrial. Las ciudades generan una gran contaminación. Entonces, ¿qué tan dispuesto estoy yo como ciudadano para ayudar a disminuir las emisiones de gases contaminantes, a dejar mi carrito en la casa y usar el transporte público, o usar una bicicleta o caminar? ¿Sí? ¿Qué tan dispuestas están las ciudades a decir, voy a invertir en infraestructura para que la gente camine, ande en bicicleta o use el transporte público y deje su carro en su casa? Yo espero que ojalá haya un verdadero compromiso en esta COP26 para hacer las cosas con resultados. ¿Por qué? Porque desde Kioto hubo propuestas, no se cumplieron, vino París, no se están cumpliendo, y ahora viene la otra cumbre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se están haciendo a nivel cúpula, y estamos dejando a los verdaderos participantes del proceso de desarrollo simplemente a la expectativa, ¿no? Los poderosos van a decir, tú ves y nosotros pagamos, pero yo no quiero dejar de percibir dinero. Y nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Háganle como quieran, pero yo quiero agarrar mi carrito e irme a mi trabajo o irme al parque, y no me quiero subir al transporte público, o no quiero caminar, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay un mundo mejor, pero es más caro. Pero ¿sabes qué, Fer? Ahora con la pandemia aprendimos a que sí se puede. ¿Por qué? Porque nos organizábamos y designábamos una persona para hacer las compras. O sea, realmente tuvimos mucho mejor calidad de aire, y también se dieron cuenta que no todos son los que contaminan. Se dieron cuenta quiénes son los que están contaminando, quiénes son los que no están aportando para mantener esa temperatura que se tiene que lograr del 1.5 a nivel mundial. Entonces, yo sé que sí se puede, porque lo hicimos en la pandemia. Y tú lo viste, o sea, y Mariana también lo vio, y todos lo vimos, que organizándonos y designando, es más, yo creo que hasta hubo menos gasto de gasolina. La verdad, ¿no? Sí. La plática está muy, muy, muy interesante, pero tenemos que llegar a una conclusión. Sí, ya nos tenemos que ir. ¿No? Esa fue como la introducción. Todavía no saco mis apuntes. Café. Concluyamos, chicos. Yo sé, no, la plática está riquísima, la verdad, pero tenemos que concluir. Bien. Mariana. Bueno, sí, de mi parte, digo, aunque luego nos cortan aquí un poco la inspiración, pero bueno, justo lo que comentabas al final, ¿no? O sea, creo que el tema pandemia nos demostró nuestra capacidad de adaptación, o sea, y vemos que es posible justamente hacer algunos cambios que, si bien no nos va a resolver el problema del mundo, sí podemos incidir desde lo local, desde nosotros mismos, a generar mejores prácticas, a incidir o propiciar un otro nivel de conciencia, ¿no? Respecto a nuestro entorno, y que al final nos beneficia a todos.
y que si bien no es sencillo, bueno, creo que la disposición y la apertura a ello pues ya es ganancia, pero sí tendríamos que llevarlo un poco más allá, ¿no? No solo como ciudadanos, sino también como profesionales y que bueno, de una u otra manera nos toca también impactar en estas condiciones de calidad de vida o de habitabilidad de las personas. Yo nada más resaltaría, además de estar como súper pendientes de los resultados de esta cumbre, es que siempre tenemos también ese reto importante, ¿no? O sea, de cómo incluso hay muchas estrategias globales, ¿no? Que plantean el tema de generar cambios desde lo local, o sea, en un sentido inverso, sobre todo porque es como se pueden detonar las cosas. Y bueno, que siempre con esa invitación a que pues, nos atrevamos, ¿no? A plantear una perspectiva distinta en el ámbito en el que estemos y que siempre pues justo nos va a llevar a mejores prácticas, no solo desde la arquitectura, sino en otras áreas. Gracias. Fer. Pues en este Día Mundial, Día Nacional del Urbanismo, yo esperaría que todos tomemos conciencia de que la ciudad somos todos y la ciudad es nuestra. Así como cuidamos el auto, que nos costó trabajo, cuidemos la ciudad, que nos cuesta más, pero igual no lo vemos. Que asumamos nuestro rol, nuestra participación, nuestro apego para, como dijo Kennedy, no preguntes qué puede hacer la ciudad por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por la ciudad para que realmente vengan las acciones necesarias y bueno, de mano con la gente que ha estudiado, con la gente que conoce los modelos y que sabe hacer propuestas y que tiene esa capacidad de desarrollo, se den las estrategias para poder salir adelante, ¿no? No tenemos que llegar a crisis. Los grandes cambios y los grandes modelos de ciudad han surgido de las crisis, pero bueno, podemos aprender de ellos y no es necesario llegar a una crisis para esto. Podemos estar bien, pero con ganas de estar mejor. Excelente, excelente. Pues yo súper agradecida por haber compartido con ustedes este día. Agradezco infinitamente el haber compartido con nosotros su tiempo. De igual manera agradecemos a nuestros seguidores en nuestras redes sociales FECAR, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. Mi nombre es Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC. Y esto fue Café Arquitectura de la FECAR. Hasta la próxima.